El día que perdí a mi esposo, revelé un secreto oculto de 28 millones que cambió todo. Mariana, madre soltera de 32 años, enfrentó su tragedia en el corazón del pueblo, un lugar donde las risas y la calidez de la comunidad solían envolverla junto a Javier, su querido esposo. Pero después de perderlo en un accidente que dejó un vacío imposible de llenar, todo lo que tenía era un eco de recuerdos y un dolor insoportable. Los días eran grises y las noches, interminables. Mientras amasaba el pan en su pequeña panadería, cada golpe de la masa resonaba como un susurro triste de lo que pudo ser. Los aromas de canela y azúcar flotaban en el aire, pero su alegría se había desvanecido. Un día, mientras limpiaba el viejo taller de Javier, sus manos descubrieron una caja polvorienta oculta entre tablones. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría, y lo que vi me dejó paralizada. Documentos que revelaban una herencia oculta de 28 millones, legado de un abuelo agricultor que había creído en la tierra. Era increíble, un rayo de esperanza en mi oscura realidad. Pero, ¿qué representaba realmente? ¿Era una maldición disfrazada de fortuna? Podría cambiar todo. La noticia se propagó rápidamente. Algunos vecinos que antes compartían pan y sonrisas, ahora miraban con envidia. Familias lejanas reaparecían, como sombras que acechaban, buscando un pedazo de la gloria que yo nunca había pedido. La comunidad, una vez unida y fuerte, ahora se dividía, y las amistades sinceras se convertían en rivalidades llenas de murmullos y miradas sospechosas. En la plaza, la tensión era palpable. Algunos me instaban a aceptar la herencia, mientras que otros clamaban por la humildad de nuestros esfuerzos. «Es tu derecho», exclamaba una voz. Otras susurraban el camino del trabajo honesto y la dignidad. En medio de todo este caos, recordé las enseñanzas de Javier: la verdadera riqueza nunca se mide en dinero. Y así, mientras ordenaba mis pensamientos, me encontraba en el parque donde solíamos disfrutar de los domingos, con el crujir de las hojas bajo mis pies, el murmullo del viento abrazándome. El recuerdo de una anécdota suya llenó mi mente. El amor y el esfuerzo son los auténticos tesoros. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Días después, llegó el momento decisivo. Enfrenté a mi prima, quien con una ambición desenfrenada deseaba el dinero para operaciones en su negocio. ¿Acaso el amor que nos une vale menos que un cheque?, le pregunté. Ese silencio fue más poderoso que 1000 palabras. Todo lo que había vivido, cada lágrima y sonrisa, pesaba en mis decisiones. En ese instante, comprendí que la herencia no solo significaba riqueza, significaba una responsabilidad que podía destruir el legado de amor y unión que había construido con Javier. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un nuevo desafío apareció en el horizonte, amenazando con desmoronar todo. Las noches se volvían más frías y los corazones, más pesados. ¿Podría Mariana seguir manteniendo viva la memoria de su esposo, o la avaricia desgarraría lo que realmente importaba? El futuro se tornó incierto, y el eco de una pregunta retumbaba en su mente: ¿qué significa ser realmente rica en esta comunidad? El eco de la pregunta sobre lo que realmente significaba ser rica resonaba en la mente de Mariana mientras las hojas caían, como si el otoño mismo estuviera tratando de advertirle sobre lo que se venía. La elección que estaba por hacer no solo alteraría su vida, sino que también podría cuestionar los lazos que había mantenido con su comunidad. Una tarde, al regresar de la panadería, encontró a su vecina, doña Rosa, de pie frente a su puerta. La mujer, siempre amable, ahora tenía una expresión grave. «Mariana, hay rumores sobre la herencia de Javier», empezó con tono suave. «La gente está hablando. Algunos dicen que deberías donarlo todo». Las palabras de doña Rosa pesaban más que el oro. Mariana sintió que el peso de los ojos del pueblo recaía sobre sus hombros. ¿Y si eso es lo correcto?, reflexionó. La idea de renunciar a la herencia, de entregarlo todo, le daba un atisbo de paz, pero también la llenaba de incertidumbre. Las tardes invernales se volvían cada vez más heladas y la calidez de los recuerdos con Javier parecía más un refugio mental que una realidad. En ese momento, su hijo, Leo, salió corriendo de la casa, rompiendo el silencio con su risa inocente. Con solo 7 años,
seguía sin entender lo que significaba todo ese alboroto. «Mami, mami, mira lo que encontré», exclamó, sosteniendo en sus manos un dibujo de un sol sonriente con rayos que se extendían hacia los bordes del papel. «Dibujé esto para que siempre haya luz en nuestra casa». Al ver esa simple representación de esperanza, el corazón de Mariana se rompió un poco. Esa luz que Leo representaba, ¿podía acaso mantenerse bajo la sombra de la avaricia? A medida que las semanas pasaban, la tensión en el pueblo se intensificaba. Algunos grupos se formaron, unos defendían a Mariana, otros la atacaban desde las sombras. En un acto de desesperación, decidió organizar una reunión comunitaria en la plaza, esperando que la honestidad pudiera poner fin a la controversia. Sentada en la mesa al frente, con una cálida brisa que la rodeaba, comenzó a hablar. «La herencia que he descubierto es un legado de amor, de sacrificio», dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No es solo dinero, son sueños, es la historia de Javier y su familia. No quiero que esto se convierta en un motivo de división». Las voces comenzaron a levantarse, murmullos de consenso y desacuerdo flotaban por los aires del atardecer. «Entonces, ¿qué harás con el dinero?», gritó alguien desde el fondo, una voz familiar que ella reconoció como la de su primo, quien había estado presionando para que ella lo aceptara. En medio del barullo, Mariana sintió que el mundo se detenía en unos instantes. Todos los ojos estaban sobre ella, esperando una respuesta, como si el futuro de la comunidad dependiera de su decisión. El viento sopló con fuerza, llevando consigo la incertidumbre y la esperanza. Mariana se dio cuenta de que la respuesta que daría no solo definiría su vida, sino también el camino de quienes la rodeaban. Con el corazón latiendo fuerte, se inclinó hacia adelante y desafiante, sus palabras resonaron en la plaza: «No solo quiero lo que me pertenece, sino un futuro donde todos podamos encontrar unidad en esto. Propongo que utilicemos este legado para construir un centro comunitario, un lugar donde podamos ayudarnos unos a otros». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Algunos se asombraban, otros empezaron a murmurar entre ellos. ¿Podría ser eso suficiente para salvaguardar el amor y la herencia de Javier? ¿Y si su propuesta apenas comenzaba a tocar la superficie de lo que estaba a punto de desatarse en el pueblo? Mientras miraba las reacciones en las caras de sus vecinos, se dio cuenta de que había hecho un movimiento audaz, pero el camino por delante sería más complicado de lo que nunca había imaginado, y justo cuando pensaba que las cosas podían empezar a calmarse, recibió un mensaje inesperado en su teléfono que la dejó helada. El nombre de su abogado brillaba en la pantalla, y la palabra urgente iluminaba su corazón con un nuevo temor. «Tenemos que hablar sobre la herencia, hay algo más que no sabes». Las palabras de su abogado resonaban en la mente de Mariana como un eco aterrador. «Algo más que no sabes». Se sentía en una cuerda floja, con la comunidad observando cada movimiento, cada susurro. Su corazón latía con fuerza, mientras sus manos temblaban al tocar la pantalla del teléfono. La multitud se dispersó, imbuida de murmullos confusos, y Mariana sintió que su estómago se retorcía. Sabía que debía actuar, pero el peso de la incertidumbre le nublaba la mente. Se despidió apresuradamente de su vecina y regresó a casa, donde Leo la esperaba, ajeno a lo que sucedía. Le sonrió con esa inocencia pura que siempre lograba calmarla. Sin embargo, en su interior, una tormenta se empezaba a gestar. Mariana se sentó en la cocina, mirando por la ventana. Las hojas caían lentamente, pero no en forma de danza como antes. Ahora eran símbolos de la inestabilidad que sentía. Su mente iba y venía, tratando de conectar los puntos. ¿Qué podía estar oculto sobre la herencia de Javier? ¿Habría alguna cláusula que complicara todo? Un aroma familiar la sacó de sus pensamientos. Leo había decidido ayudar en la cocina. La risa de su hijo era como un bálsamo, pero incluso eso no pudo aliviar la tensión en su pecho. «Mami, ¿puedes ayudarme con la masa? Quiero hacer galletas para compartir con mis amigos», soltó con una sonrisa brillante. Mariana asintió, aunque su mente seguía atrapada en la preocupación. Mientras amasar la masa, Leo interrumpió su reflexión. «Mami, cuando seas rica, ¿me comprarás una bicicleta nueva?». Su inocente pregunta le hizo sonreír, aunque una punzada de tristeza la atravesó. Era un niño que soñaba con cosas sencillas, mientras ella se debatía entre el sentido del deber y su propio bienestar. «Quizás, Leo. Pero más importante que eso es lo que compartimos con los demás», contestó, esforzándose por mantener la voz firme, aunque su corazón se sentía pesado. Leo volvió a sonreír, inmiscuyéndose en su mundo de ensueños. Esa noche,
mientras se recostaba en la cama, las palabras de su abogado no hacían más que repetirse en su cabeza. Hay algo que no sabes. Sus pensamientos se deslizaron en un camino oscuro. ¿Y si su esposo había hecho un pacto o había escondido más secretos detrás de su sonrisa? Impulsada por una mezcla de pánico y curiosidad, decidió que era hora de obtener respuestas. A la mañana siguiente, Mariana se presentó en la oficina de su abogado, su determinación firmemente arraigada. Al cruzar la puerta, el ambiente serio contrastaba con la calidez de su hogar. Su abogado, un hombre de apariencia tranquila, la recibió con un gesto grave. Mariana, te agradezco que hayas venido tan pronto. Es mejor que hablemos aquí, lejos de los rumores. Las palabras se deslizaban lentamente, como si cada una cargara un peso. Hay un testamento adicional que nunca fue presentado en el tribunal. Mariana sintió que una sombra se deslizaba sobre ella. Javier dejó instrucciones claras sobre cómo quería que se manejara la herencia sin poder contenerse. Mariana interrumpió. ¿Qué más hay? ¿Por qué no me dijiste antes? La ansiedad le llenaba los ojos de lágrimas. Su abogado tomó aire antes de responder. En el testamento, se estipula que una parte de la herencia debe destinarse a un proyecto comunitario específico, pero hay condiciones que muchos en el pueblo no conocen. Y si decides no cumplirlas, podrías perderlo todo. El aire pareció helarse a su alrededor. La verdad de la situación se dejaba sentir con la frialdad de un invierno implacable. ¿Cuál sería el precio de su decisión? Mariana sentía que todo su mundo giraba, sus pensamientos siguiendo un patrón cada vez más confuso. Mientras se enfrentaba a una nueva realidad, una pregunta se dibujó en su mente. ¿Podría cumplir con los deseos de Javier y aún así encontrar la felicidad para ella y para Leo? Mariana miró por la ventana de la oficina. El futuro parecía amenazante y lleno de expectativas. Había comenzado su lucha por la paz y la unidad, pero ahora entendía que tenía que luchar por algo más, su propia verdad. Las palabras de su abogado resonaron en su mente. Las condiciones de la herencia eran una trampa o una oportunidad. Y cuando se creía en la cima de la confusión, un tercer mensaje tintineó en su teléfono. Mariana, soy Doña Rosa. Necesito hablar contigo, hay algo que debes saber sobre Javier. En esos momentos críticos, el telón de su vida parecía estar a punto de caer, revelando secretos que podían cambiarlo todo. Las palabras de Doña Rosa se instalaron en la cabeza de Mariana como un mantra inquietante. No era solo un mensaje, parecía un llamado a la acción. Necesito hablar contigo. Eso podía significar múltiples cosas, pero Mariana sabía que no podía ignorar su intuición. Doña Rosa siempre había tenido una conexión especial con Javier. Quizás ella albergaría las respuestas que tanto anhelaba. Al terminar la consulta con su abogado, el tiempo pareció detenerse. Las baldosas del pasillo eran testigos mudos de su confusión, pero Mariana apretaba con fuerza su bolso, como si la acción física pudiera enderezar el torbellino que la invadía. La respiración se sentía pesada y cada paso hacia la salida era un eco de incertidumbre. ¿Qué secretos podría tener Doña Rosa sobre Javier? Serían las respuestas que la liberaran o más cadenas que arrastrar. Cuando llegó a la casa de Doña Rosa, el aire parecía diferente, cargado de una atmósfera de antaño, como si las paredes pudieran hablar. La abuela la recibió con una expresión que mezclaba compasión y determinación. Mariana, querida, pasa. Tenemos mucho de qué hablar. Su voz rasposa era como una cuerda de guitarra desafinada, que a la vez resonaba con familiaridad. Doña Rosa, ¿qué es esto que necesita decirme sobre Javier? Preguntó Mariana, intentando esconder su nerviosismo tras una sonrisa templada. Él te amaba, Mariana. Pero había partes de su vida que nunca te reveló, dijo Rosa mientras se acomodaba en un viejo sofá que parecía contar historias por sí mismo. Y esas partes son mucho más complicadas de lo que imaginas. Mariana suspiró, sintiendo como su cuerpo se encogía al escuchar la incomodidad en la voz de Doña Rosa. ¿De qué hablas? ¿Qué parte de su vida no conocía? Lo que te diré hoy puede cambiar tu forma de verlo todo, incluso la herencia de esa casa que sigues pensando que es solo un legado, no una carga. Cada palabra era un golpe de martillo en su pecho, formando un rompecabezas que ardía en su mente. Doña Rosa se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Mariana. Javier tuvo un trato con la comunidad, un pacto, si lo prefieres. Solo un par de personas lo saben y la mayoría nunca lo entendió. Tenías que ayudarles y ellos, a cambio, cuidarte a ti y a Leo. Pero él nunca logró explicártelo del todo. Mariana balbuceó. ¿Ayudarles? ¿A qué te refieres?
Su voz tembló mientras su mente comenzaba a construir un paisaje de dudas y desconfianza. Todo esto vino de su deseo de sanar al pueblo, un plan a largo plazo, continuó Rosa. El proyecto que mencionó tu abogado no es solo un deseo, es un compromiso. Él dejó en claro que si no se cumplían las condiciones, todo lo que había te pertenecería, pero no de la manera que quieres. La revelación se sentía como un electrochoque. Ese compromiso era una carga inesperada que no había calculado. ¿Y si no puedo cumplirlo? ¿Qué pasará entonces? Perderías todo, Mariana. Al final, el legado de Javier no solo es dinero, es la oportunidad de transformar esta comunidad y tú tienes la llave en tus manos, dijo doña Rosa. Su voz ahora era un eco de desesperación. Mariana sintió que el aire se le escapaba. ¿Era un regalo o una maldición? Se sentía atrapada entre dos deseos, el amor de su hijo y el recuerdo de Javier que ahora parecía más enredado que nunca. Justo cuando el pánico comenzó a tomar el control, el teléfono de Mariana vibró otra vez. Un mensaje urgente. Mariana, soy un viejo amigo de Javier. Necesito que nos reunamos. Hay algo crucial sobre su pasado que cambiará todo. Espérame en el parque a las 6. La inquietud resbaló de sus labios en forma de susurro. ¿Qué más puede haber? ¿Cuántas verdades más tengo que enfrentar? El panorama se oscurecía, y en el horizonte del día, las sombras de lo desconocido se acumulaban. Marinaba su futuro, presentando un desafío que, en cualquier sentido, podría costarle todo lo que había construido. Ella sabía que la verdad le esperaba, pero ¿estaba lista realmente para afrontarla? Mariana miró su reloj. Las agujas parecían moverse más rápido de lo que su corazón podía soportar. Se sentía atrapada, un pez en un estanque de incertidumbre. El parque que había decidido como punto de encuentro estaba a solo unos minutos, pero esos minutos se deglutían en un mar de ansiedad. Cuando finalmente llegó, el aire fresco de la tarde le caló hasta los huesos, pero no había alivio, solo un frío interno que venía de sus pensamientos tumultuosos. Se sentó en un banco, revisando el entorno con desconfianza. Al caer el sol, el cielo se pintó de tonos naranjas y morados, pero la belleza del momento carecía de brillo para ella. ¿Quién sería este viejo amigo de Javier? Las palabras de doña Rosa resonaban en su mente. Tú tienes la llave en tus manos. La carga del legado parecía pesarle doblemente ahora, con tanta responsabilidad sobre sus hombros. De repente, un hombre apareció en la distancia. Alto, con el cabello rizado y una expresión que denotaba preocupación. Se acercó con pasos firmes, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Mariana lo reconoció. Era Samuel, un rostro familiar, pero la conexión con Javier parecía tan distante como las estrellas. Mariana, dijo con voz grave. Gracias por venir. Samuel, respondió ella, intentando forjar una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. ¿Qué es tan urgente? Se sentó a su lado y, por un momento, el silencio abrumador creció entre ellos. Mariana lo observó, buscando respuestas en su expresión. Finalmente, Samuel respiró profundo, como si cargara un peso invisible en los hombros. No sé cómo empezar, comenzó, su voz temblando al recordar. Javier hablaba mucho de su familia, de ti y de Leo. Siempre pensó en lo que te dejaría. Pero nunca mencionó lo que había detrás de su compromiso con la comunidad. ¿Qué quieres decir? Inquirió Mariana, recorriendo cada palabra con angustia. Él tenía un motivo. Un pasado oscuro, por así decirlo, contestó Samuel, sacando un viejo cuaderno de su mochila. Lo encontré entre sus cosas. Documentos sobre su pacto, los detalles de su proyecto. Mariana sintió una punzada en el estómago mientras miraba las páginas ajadas. ¿Por qué no me lo contó? Tenía miedo. El compromiso que tomó no solo se trataba de ayudar. Había amenazas. Gente que presionó para que se involucrara. Y si no se cumplía con sus términos, se perdería mucho más que solo su legado. Las palabras de Samuel eran dagas que se insertaban lentamente en su corazón. ¿Esos términos qué implicaban? Él prometió que, si el proyecto no florecía, su vida estaría en riesgo. Mariana, esto es serio. La comunidad lo necesitaba para sobrevivir, pero pudo haberle costado mucho más que lo que piensas. De pronto, todo cobró forma en su mente, los círculos de la verdad comenzaban a cerrarse. ¿Y si todo fuera una manipulación? Javier, atrapado entre su amor por ella y sus deberes hacia un pueblo que no conocía tan bien como creía.
Mariana se sintió como un espectador en un escenario de sombras, donde las luces apenas permitían ver lo que realmente sucedía. La vida que habían construido, el amor que compartieron, ahora tenía manchas de secretos y mentiras. Necesito saber más, murmuró. No puedo dejar que este legado termine así. No sin luchar. Hay más en juego de lo que imaginas. Alguien no quiere que esto salga a la luz, advirtió Samuel, dejando claro que ya se encontraba en peligro. Las palabras resonaron en la mente de Mariana, un eco de la advertencia. ¿Quién? Justo en ese momento, escucharon un crujido a su alrededor, como si el mismo parque tuviera oídos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza era palpable, y entre el crepitar de las hojas, comprendió que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Mientras la tensión crecía, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Mariana, tenemos que hablar. No estás a salvo. El día que había comenzado como un horizonte lleno de promesas, ahora se oscurecía con nubes de peligro y avatares no deseados. ¿Quién le enviaba eso? Era como si hubieran abierto la caja de Pandora, y Mariana sabía que nada sería igual a partir de ese instante. Mariana sintió que su corazón se detenía al leer el mensaje en su teléfono. Las palabras parecían flotarle en la mente, mezclándose con la brisa del atardecer y las sombras que la rodeaban. La sensación de peligro se intensificó al mirar a su alrededor, como si las sombras pudieran materializarse y transformarse en algo oscuro y amenazante. ¿Quién puede ser?, preguntó, la voz desesperada y el rostro empalidecido. Samuel no respondió de inmediato, sus ojos se movían por el parque, como si buscara algo, alguien. Podría ser cualquiera, finalmente dijo, llevándose una mano al cabello como un gesto de estrés. Pero lo más importante es que debes estar alerta. No puedes confiar en nadie, ni en mí. Javier no solo dejó un legado, dejó enemigos, Mariana asintió, aunque su mente parecía estar atrapada en un torbellino. Había tanto en juego, tanto que perder. Con el cuaderno de Javier en sus manos, sentía que cada página era una carga más en su corazón. Las hojas desgastadas prometían verdades conocidas, pero también secretos que jamás le habían sido revelados. Necesito leerlo, dijo con firmeza, aunque sabía que ello implicaría abrir una herida aún más profunda. Samuel asintió y le entregó el cuaderno. Mientras lo abría, el aire se tornó pesado. Los garabatos de Javier, su caligrafía conocida, trazaban un mapa de angustias y ambiciones. Explícame, Samuel. ¿Qué amenaza se cierne sobre nosotros? ¿Por qué no me habló?, interrogó Mariana, mientras sus ojos recorrían las notas. Frases como el tiempo se agota y proteger a mi familia resonaban como campanas de advertencia. Él temía que si no cumplía con lo que se prometió, algo malo podría pasar, respondió él, nervioso. No solo perdería su vida, sino también la tuya, y la de Leo. Una oleada de ira y dolor se apoderó de Mariana. ¿Por qué no luchó? ¿Por qué dejó que esto llegara tan lejos? La frustración se mezclaba con sus lágrimas, pero las quería guardar para sí misma. No podía desmoronarse, no ahora. Estaba asustado. La presión fue demasiado, contestó Samuel, su voz temblando. Él pensaba que tú podrías sufrir si supieras la verdad. Quería protegerte, incluso a costa de no contarte su lucha. O eso creía, murmuró ella. El brillo del atardecer comenzaba a desvanecerse, y Mariana sintió la oscuridad acechante rodeándola. ¿De verdad crees que me protegió al ocultarme todo esto? Un tenso silencio se apoderó de ellos. De repente, recordó el mensaje en su teléfono. ¿Quién demonios me mandó eso?, susurró, sintiendo que su pecho se oprimía. Samuel miró a su alrededor antes de responder. No lo sé, pero deberías averiguarlo, propuso él. Podría ser alguien cercano, o alguien que quiere desviar tu atención. Mariana cerró los ojos, tratando de encontrar las palabras. Si esta persona está dispuesta a amenazarme entonces, ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar para silenciarme? Ya no había vuelta atrás. La decisión de seguir adelante pesaba en sus hombros, tan pesada como el legado de Javier. Voy a saber quién me mandó ese mensaje, declaró Mariana, con determinación. Voy a descubrir qué es lo que realmente está pasando, y sea quien sea mi enemigo, no me detendré hasta encontrarlo. Samuel la miró, admirando su valentía pero también sintiendo el pálpito del peligro. Mariana, ten cuidado.
Estamos hablando de vidas, incluida la tuya. La respiración de Mariana se hizo más fuerte mientras un profundo sentimiento de urgencia la invadía. Estaba dispuesta a enfrentar a quien fuera necesario. Sin embargo, antes de que pudiera salir de la zona de confort, su teléfono vibró nuevamente. Es de un número desconocido, dijo, con su pulso acelerado. La pantalla decía, estás más en peligro de lo que imaginas. No confíes en Samuel, y con esas palabras, la sombra del temor se cernió sobre ella. ¿Podría haber más traiciones de las que había pensado? Justo cuando la oscuridad parecía implacable, la chispa de la verdad empezaba a encenderse, pero el néctar de la revelación venía con sabor a peligro. Mariana se sintió atrapada en un laberinto de incertidumbres y de secretos. ¿Hacia dónde la llevaría esta búsqueda, y cuántas sorpresas le esperaban? Mariana se quedó paralizada, observando el mensaje en la pantalla. Cada letra retumbaba en su mente como un eco en la oscuridad. No confíes en Samuel. La paranoia empezó a tejer su tela en su corazón. ¿Qué dice?, preguntó Samuel, su voz entrecortada por el nervio. Ella no pudo evitarlo. Se le escapó una risa sarcástica que no tenía nada de humor. Me dicen que no confíe en ti, dijo, mirándolo a los ojos, buscando alguna señal de traición. Pero lo que encontró ahí fue preocupación, una genuina inquietud. Aún así, no podía sacudirse la idea de que todo era parte de un juego más grande, un elaborado engaño. Mariana, yo estoy de tu lado, insistió él, con su expresión endurecida. Te prometo que haré lo posible para ayudarte a resolver esto. Los ojos de Samuel mostraban una mezcla de determinación y algo más profundo, pero eso no la tranquilizó. Aún se preguntaba si esas palabras no eran más que un ancla para mantenerla en calma mientras lo que se cernía sobre ella se desarrollaba. Necesito saber más, afirmó. Debo hablar con las personas que conocían a Javier. Tal vez ellos tengan las respuestas que busco. Cada palabra era un tirón de fuerza. La acción la había salvado tantas veces antes, ahora era su refugio. Samuel frunció el ceño, pero entendió. Está bien. Pero ten cuidado, Mariana. No todos están dispuestos a hablar. La gente teme a los secretos tanto como a la verdad, le recordó, mientras una sombra de preocupación se dibujaba en su rostro. Mariana sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero estaba decidida. Ambos se dirigieron al lugar donde Javier solía reunirse con su viejo grupo de amigos, en un pequeño café de la esquina. Era un lugar tradicional, con mesas de madera y fotografías de tiempos pasados en las paredes. Una atmósfera acogedora que en el fondo le parecía una burla. Al cruzar la puerta, el aroma del café fresco y el murmullo de risas le dieron la bienvenida, pero la tristeza se apoderó de ella. Se sentó en una mesa apartada, mientras Samuel pedía un café. Cuando regresó, su mirada era seria. «¿Listas para las preguntas?», le murmuró, como si al hablar en voz baja el peligro se disipara. Mariana asintió, y empezó a llamar a algunos de los amigos de Javier que pudo recordar. La primera llamada fue a Claudia, una amiga cercana que siempre había estado al tanto de sus negocios. El tono de la llamada sonó en su oído, y una parte de ella esperaba que Claudia no contestara. Sin embargo, al oír su voz familiar, la tensión la envolvió. «Mariana, ¿qué pasa?» «No he sabido de ti desde lo de Javier». «Claudia, necesito hablar contigo». «Se trata de Javier», dijo, sintiendo como su voz temblaba a pesar de su determinación. Replicaron con silencio, y luego, una respiración entrecortada. «¿Qué sabes?», preguntó ella, y entonces, Mariana dio el primer paso hacia un precipicio. Las palabras que siguieron revelaron un lado de Javier que nunca imaginó. Mientras conversaban, un fragmento de información giró en su mente. Claudia mencionó un número, algo que sonaba como un código. «Ve a su oficina y busca el archivo que te dejé en mi teléfono», sugirió, antes de cortar la llamada abruptamente. El corazón le latía con fuerza. «Samuel, tenemos que ir al edificio de Javier. Hay algo importante que debo encontrar», dijo, sintiendo que su mundo se balanceaba en un hilo. La noche ya estaba bien avanzada cuando llegaron, y mientras el edificio se alzaba ante ellos, Mariana sintió que todo comenzaba a encajar. Pero, justo cuando tal vez llegara la respuesta que tanto anhelaba, un grupo de hombres emergió de la sombra del estacionamiento. Sus miradas la seguían con intensidad, como si sintieran el peligro que se aproximaba. «Mariana, no», empezó Samuel, pero ella ya había dado un paso adelante, dispuesta a descubrir lo que ocultaba la penumbra. La adrenalina la impulsaba,
No podía retroceder ahora. Su teléfono vibró una vez más, y en su corazón palpitaba una mezcla de miedo y determinación. «Estamos aquí», decía el mensaje. «No salgas del edificio». Las palabras resonaron en su mente. ¿Qué se esconde realmente en la oscuridad de esta noche? La búsqueda apenas comenzaba, y los secretos que podrían salir a la luz podrían cambiarlo todo. Mariana sintió como el aire se le escapaba de los pulmones al leer el mensaje. La visión del grupo de hombres frente al edificio le provocaba un nudo en el estómago. Algo no iba bien. Aunque la ansiedad la invadía, no podía permitir que el miedo paralizara su búsqueda. «Vamos», susurró, apretando la mano de Samuel, quien la observaba preocupado. Avanzaron hacia la entrada del edificio, pero sus pasos resonaban como un tambor en el silencio. Las luces parpadeantes de los pasillos los guiaban como espectros en la oscuridad. Mariana se detuvo un momento. ¿Y si es una trampa?, pensó, una sensación de terror la envolvía. Samuel, al percibir su inquietud, apretó su mano un poco más. «No estás sola», dijo con firmeza. Fue un bálsamo en medio del caos. Una vez dentro, el pasillo parecía interminable. La oficina de Javier estaba al final, pero cada paso que daban parecía más pesado que el anterior. Al llegar a la puerta, Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomó un respiro profundo y giró la manija. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando un espacio repleto de papeles esparcidos por doquier y un desorden que parecía hablar de prisa y secretos. «¿Dónde está el archivo?», murmuró Mariana, sintiendo un impulso casi instintivo de encontrarlo. Mientras buscaba entre las pilas de documentos, Samuel revisaba el entorno con nerviosismo, como un guardia ante un ataque inminente. «Aquí», exclamó Mariana cuando sus manos tropezaron con un sobremanila desgastado. Lo abrió con rapidez, y al ver su contenido, su corazón dejó de latir por un segundo. Había una serie de documentos relacionados con transacciones que ascendían a la cifra que mencionó Claudia, 28 millones. Esto no puede ser real», dijo, sus ojos se agrandaron en incredulidad. «¿Qué había estado haciendo Javier? ¿Qué es? ¿Qué dice?». La voz de Samuel sonaba desbordante de curiosidad. «Es un contrato, con nombres y cifras. Pero estos son servicios de limpieza, y varias otras empresas que parecen no tener ninguna conexión con él», explicó, luchando por entender la magnitud de lo que estaba descubriendo. El escáner de su mente comenzaba a unir las piezas, aterrorizándola. Había estado Javier envuelto en algo mucho más grande que ella había imaginado. Un ruido sutil resonó en el pasillo y la tensión se apoderó de Mariana. «Alguien viene», dijo, y dejaron caer el sobre como si les quemara. Se escondieron detrás de un escritorio, sus corazones latiendo al unísono al tiempo que las pisadas se acercaban. «¿Qué hacemos?», le preguntó Samuel en voz baja, sus ojos llenos de alarma. «Tenemos que salir de aquí», respondió Mariana, sintiendo como la adrenalina amplificaba su determinación. Justo cuando pensaron que podrían escabullirse, la figura de un hombre apareció en el umbral de la puerta. Era uno de los hombres que habían visto anteriormente. Mariana contuvo la respiración, la esperanza de escapar desvaneciéndose rápidamente cuando él giró la cabeza, escaneando el cuarto. «Mariana, tenemos que hacer algo», urgió Samuel, tratando de mantener la calma dentro del caos que amenazaba con devorarles. Ella asintió lentamente, aún sintiendo que el aire se hacía más denso a su alrededor. Necesitaban una salida, y pronto. Entonces, de repente, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si esto no es solo un secreto de Javier? ¿Y si está conectado con algo más grande? Los ojos de Mariana se iluminaron, la verdad comenzaba a tomar forma. Samuel la miró, compartiendo la revelación, y ambos comenzaron a trazar un plan en silencio. Pero antes de que pudieran ejecutar su escape, el hombre habló, su voz grave resonando en la pequeña habitación. «¿Dónde están, chicos? Sé que están aquí». La tensión se volvió palpable. Mariana y Samuel intercambiaron miradas, sabiendo que el tiempo se había agotado, y que la verdad no solo podía costarle su libertad, sino también la vida. Sin embargo, sus corazones latían con la fuerza de la esperanza, había más por descubrir. Entonces, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, uno que parecía predestinado en medio del peligro. «No confíes en nadie. El reloj corre en tu contra». Se miraron, escudriñando unas miradas que comunicaban la misma pregunta. ¿Hasta dónde llegarían para desenterrar la verdad?
con un nuevo aire de determinación, se prepararon para enfrentar lo que estuviera esperándolos fuera de aquel oscuro refugio de secretos. Pero en ese instante, sabían que su vida jamás volvería a ser la misma. El hombre dio un paso más adentro, su figura proyectándose como una sombra amenazante en la penumbra. Su mirada analítica escaneaba el lugar, buscando cualquier indicio de la presencia de Mariana y Samuel. En un impulso casi instintivo, ella empujó suavemente a Samuel para hacerlo retroceder más hacia el fondo del escondite. La necesidad de silencio era vital, pero su corazón retumbaba en sus oídos, como una alarma que ninguna otra persona podía escuchar. Mariana sintió como el sudor comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente, cada latido de su corazón vibrando en su pecho que parecía gritar que necesitaban salir antes de que fuera demasiado tarde. No lo hagas, mantén la calma, se repetía a sí misma, mientras su mirada se centraba en el hombre que cada vez estaba más cerca. Sé que están aquí, repitió él, su voz resonando en el cuarto desordenado. No hay lugar donde esconderse. Mariana se acurrucó más, tratando de recordar los detalles del contrato que había visto. Si está aquí, eso significa que Javier puede estar en problemas. O peor, un peligro alimentado por secretos, pensó. Quizás lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. Samuel, con su respiración pausada y controlada, movió su mano en un gesto que decía ten paciencia. Él parecía estar buscando una salida alternativa, una forma de escapar sin ser detectados. Mariana lo miró de reojo, su mente se debatía entre la necesidad de huir y la urgencia de actuar. ¿Cuánto tiempo tenían antes de que el hombre decidiera dejar de buscar y empezar a investigar más a fondo? La figura a la entrada se mantuvo inmóvil por un instante. No tengo todo el tiempo del mundo, chicos. Sé que Javier está metido en algo muy grande. Decidan, ¿quieren ayudarlo o perderse en una trampa que quizás ni siquiera comprenden? Las palabras del hombre calaron hondo en Mariana. Era obvio que sabía más de lo que estaba dejando entrever. Samuel, si este tipo tiene información, quizás no sea un enemigo. Tal vez podamos sacarle provecho, susurró con firmeza. Samuel la miró con incredulidad. ¿Pero y si es una trampa? ¿Y si no se está usando? Su preocupación era palpable, pero Mariana podía sentir que había una chispa de aceptación en su voz. Los dos comenzaron a discutir en murmullos sobre la posibilidad de acercarse al hombre, pero la incertidumbre era como un manto pesado sobre sus hombros. Finalmente, Mariana decidió que tomar un riesgo podría ser mejor que permanecer ahí, sin hacer nada. Tomando una profunda bocanada de aire, se inclinó hacia Samuel. Si estamos aquí, ya hemos tomado el mayor riesgo posible. ¿Qué tenemos que perder ahora? Ella se abalanzó hacia la claridad de la luz del pasillo, revelando su presencia. ¿Qué quieren? No venimos a jugar, exclamó el hombre. Su tono se tornó agresivo al ver a Mariana y Samuel fuera de su escondite. Mariana levantó ambas manos en un gesto de paz. Solo queremos respuestas. ¿Qué sabes de Javier? ¿Qué está pasando realmente? Su voz comenzó a resonar con firmeza, desbordando la ansiedad que había sentido momentos antes. El hombre pareció sopesar su respuesta, su rostro una mezcla de desconfianza y curiosidad. Si su vida está en juego, entonces pueden ser aliados, o tal vez solo un estorbo. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había un juego en marcha del que apenas comenzaban a tomar parte. Primero, el hombre soltó una risa amarga. ¿Aliados? ¿Podrían serlo en este juego lleno de traiciones? Dinos más, tenemos que saber la verdad detrás de esos documentos, insistió Samuel, con una voz que traía una mezcla de esperanza y desafío. En ese instante, la vibración de un teléfono resonó en el silencio del cuarto. Mariana sintió que el mundo se congelaba. El hombre giró bruscamente la cabeza hacia su bolsillo, sin darse cuenta de que el movimiento había dejado entrever algo que parecía un archivo más. Era posible que fuera lo que habían estado buscando. Mientras el hombre se distraía, Mariana tomó la decisión más arriesgada de su vida. Hay una forma de ayudar a Javier, gritó, rompiendo el silencio, mientras se lanzaba hacia la figura, decidida a descubrir qué más escondía aquel espacio de oscuridad y secretos. La mirada del hombre se intensificó al ver el cambio en la dinámica, y en ese momento, Mariana supo que la búsqueda de la verdad había comenzado, no solo sobre Javier, sino sobre ellos mismos y el oscuro mundo en el que se estaban adentrando. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar el misterioso archivo, escucharon un ruido estrepitoso desde el pasillo. Una puerta se abrió de golpe y pasos decididos comenzaron a acercarse. El peligro estaba a un segundo de atraparlos nuevamente. Rápido, tenemos que irnos, exclamó Samuel,
el pánico evidente en sus ojos. Y en su mente, Mariana entendió que la revelación estaba a punto de dejar de ser un juego, convirtiéndose en una verdad palpable y aterradora. ¿Pero hacia dónde? ¿Qué hacen aquí?, gritó el hombre, ahora visible entre la creciente inestabilidad. La respuesta estaba en la puerta, pero Mariana sabía que dar el siguiente paso podía cambiarles la vida para siempre. Y así, sintiendo que el tiempo les apremiaba, se lanzó hacia el futuro incierto, con la esperanza de encontrar no solo respuestas, sino también la verdad que podía liberar o condenar a todos. Mariana sintió que su corazón latía desbocado al salir del edificio. La adrenalina corría por sus venas mientras ella y Samuel se escabullían por las sombras, lejos de aquellas amenazas que parecían acechar en cada esquina. Cada paso se sentía como un triunfo, pero también como un recordatorio del peligro que se cernía sobre ellos. Una vez en la seguridad de su hogar, Mariana se sentó en la cocina. La luz tenue del atardecer se filtraba por la ventana y revelaba un caos, papeles esparcidos sobre la mesa, el cuaderno de Javier, y, sobre todo, el peso de las revelaciones aún frescas en su mente. Samuel la miraba, con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él, rompiendo el silencio. Debo confrontar a la comunidad, afirmó Mariana, su voz firme. No puedo permitir que el legado de Javier se convierta en un circo, ni en una fuente de división. Necesito aclarar esto, Samuel asintió, aunque su rostro mostraba incertidumbre. Pero ellos pueden verte como la villana, Mariana. La gente está confundida. Están asustados. Es momento de que sepan la verdad, dijo ella, sintiendo que cada palabra la llenaba de valor. Si Javier estaba atrapado en un juego que pone en peligro nuestras vidas, no puedo ser cómplice del silencio. La mañana siguiente, Mariana se presentó en la plaza del pueblo. El aire fresco se sentía diferente, como un preludio de lo que estaba por venir. Las miradas se posaron sobre ella, algunas llenas de curiosidad, otras de resentimiento. Se erguía ante ellos, con la convicción que le había infundido su esposo, sin titubeos en su voz. Lo que vengo a decirles no es fácil, pero es la verdad, comenzó. Javier no solo dejó una herencia, dejó un legado que nos une. Lo que descubrieron sobre su dinero es solo la punta del iceberg. Él se vio envuelto en una situación peligrosa, un pacto por el bienestar de todos nosotros. No fue una elección fácil, pero su amor por este pueblo lo llevó a hacerlo. Las murmullos comenzaron a levantarse entre la multitud, y aunque algunos se mostraban escépticos, otros parecían escuchar, con la curiosidad reinando sobre la hostilidad. Mariana continuó, explicando cada detalle que había descubierto, los documentos, las amenazas, el compromiso de su difunto esposo para transformar su comunidad. Las palabras parecían fluir junto con un torrente de emoción, y una a una, las caras comenzaban a cambiar. Un hombre, conocido como Luis, levantó la mano. ¿Por qué no debimos saber antes? Nos dejaste en la oscuridad, Mariana. ¿Cómo podemos confiar en ti ahora? Es justo lo que me pregunto, dijo ella, su voz resonando en el silencio. Pero yo también estuve en la oscuridad. Nunca quise que esto se volviera un conflicto. Y ahora necesitamos trabajar juntos para honrar su legado y sanar esta división en vez de hundirnos en los resentimientos. En ese momento, algo cambió. Las miradas comenzaron a ceder, el espíritu de comunidad empezaba a renacer. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, intercambiando palabras de apoyo y ánimo. Mariana podía sentir que pasaba algo trascendental. De repente, una mujer mayor, doña Rosa, se levantó. Lo que dices, Mariana, es verdad. Javier siempre pensó en todos nosotros. Una ola de murmullos de aceptación se extendió, y la comunidad comenzó a hacer un esfuerzo por retratar lo que Javier había deseado. Mariana sintió que ese peso en su pecho comenzaba a desaparecer. Los caminos de la desconfianza se desvanecían, abriendo paso a la esperanza. Al final del día, tras muchos discursos, lágrimas y risas en la plaza, se había tomado una decisión. Usar la herencia para crear el centro comunitario que Mariana había propuesto. No solo era un espacio físico, sino un símbolo de unidad y amor, tal como Javier quería. Expresar cómo la herencia no pertenecía solo a ella, sino al pueblo. Mientras regresaba a casa, mano en mano con su hijo Leo, sintió una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Por primera vez desde la muerte de Javier, una sonrisa genuina se dibujó en sus labios. «Mami, somos un equipo», exclamó Leo, lleno de alegría. Mariana decidió que nunca olvidaría lo que su esposo había dejado atrás como una guía y un propósito. No era solo la herencia.
Era un futuro juntos, fue un nuevo comienzo. Mariana había encontrado no solo respuestas, sino también una manera de honrar el amor que compartió con Javier. El legado de su esposo, lejos de ser una carga, se transformó en un catalizador para la sanación de su comunidad. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, un nuevo día comenzaba en el corazón de Mariana y de su pueblo. Con una sensación renovada de esperanza y unidad, Mariana comprendía que, aunque estaba lleno de desafíos, lo que realmente importaba había permanecido intacto. El amor, la comunidad y la verdad siempre prevalecen. Si te ha encantado esta historia, necesitas suscribirte ahora. No dejes que te lo cuenten, sé parte de nuestra comunidad. Deja un like ahora para que podamos seguir compartiendo estas increíbles historias. Y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido el final, necesito saber tu opinión. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más, únete a nosotros.